Ya hablamos de qué, perdón, ¿qué se me pasó aquí? De la ingratitud, ¿no? Nosotros en este tema del pecado, repito, del descontento y la ingratitud, estuvimos hablando la vez pasada, tocamos un texto que tiene que ver con la escena donde el Señor sana a 10 leprosos, ¿se acuerda? Y de esos 10 leprosos solamente uno se devolvió. Dice la escritura, dando gracias a Dios, que glorificando a Dios a gran voz, y cuando pues estuvo otra vez delante del Señor, se postró rostro en tierra a sus pies. Esto implica adoración, lo adoró y le dio gracias. Y el Señor recalca pues que esta persona era samaritana, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde están los otros? ¿Por qué los otros no se devolvieron a glorificar a Dios, a adorarme y a dar gracias? Obviamente esto haciendo referencia a la necesidad o al llamado que todos tenemos respecto a esa gratitud. Y hay un texto que estuvimos observando y quiero arrancar desde ahí, desde este punto, desde este punto que estamos tratando acerca de la ingratitud, y es el de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y hay unas palabras que se exaltan, habiendo conocido a Dios, que se recalcan, no le glorificaron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es la razón por la cual venimos hablando acerca de la ingratitud como un pecado, así como presentamos y ya mostramos bastante respaldo bíblico para hacer referencia de que el descontento es un pecado delante del Señor, y que el contentamiento es algo en lo cual nosotros debemos trabajar y aprender cada día. Bueno, también la ingratitud es un pecado delante del Señor. Aquí lo vemos claramente, un pecado claro en el impío, en el ser humano caído, en el ser humano no creyente. Y cuando hablamos obviamente acerca de esta ingratitud, está conectada con el hecho de no querer dar gloria al Señor. No honrar, entonces, como lo vemos en el texto con toda claridad, no honrar, no glorificar ni agradecer a Dios es un pecado. Y recordando la historia narrada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde el pecado de los 9 leprosos que fueron sanados, hubo un pecado en ellos, según el texto, según lo que estamos, en la conexión que estamos haciendo en la Escritura, hubo un pecado en ellos, y es que no regresaron para darle la gloria a Dios ni el agradecimiento. Ya, era como, uno pudiese decir, bueno, es obvio, es que el Señor les dijo que fueran a presentarse ante el sacerdote. Sí, Él no les dijo, sean sanos, vayan ante el sacerdote, sino que a dirle y en el camino verse sanos. Yo creo que la actitud natural de una persona que ha recibido tal milagro de parte del Señor es esa, devolverse tal como lo hizo el samaritano. No era cualquier cosa tener lepra. No era decir es que estoy agripado y entonces como estornudo todo el mundo me mira feo. No, era tener lepra y estar gritando a los 4 vientos, soy leproso, soy leproso. Y estar alejado de las personas a cierta distancia
y gritar de repeso. ¿Por qué? Para que las personas no solamente lo hubieran alejado, sino que supieran qué era, qué tenía. Y no solamente eso, sino que ya se formaba en las personas la mentalidad de que esa persona no solamente estaba enferma, no solamente tenía una enfermedad que podía ser contagiosa, sino que su enfermedad era debido al pecado. Así que eso implicaba que esas personas tuviesen que ser agradecidas. Bueno, mencionábamos nosotros de que a nosotros el Señor no nos limpió de la lepra, sino del pecado. Nosotros no estábamos muy enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y el saber que el Señor, estando nosotros perdidos, fuimos hallados, estábamos muertos y fuimos resucitados, eso debe llevarnos, amados hermanos, a tener una vida de gratitud delante del Señor constante. Vimos que ciertamente el pecado de la ingratitud no solo da gloria a Dios, no da gloria al Señor, sino que es bastante latente, ¿verdad? Y que hay un gran problema, y es que no se pide perdón por él porque tristemente no se ve como un pecado, y al no verse como un pecado, entonces no hay una lucha contra la ingratitud. Por eso nos enfocamos al observar el tema de que la gratitud ante nuestro buen Dios no solamente debe ponerse en práctica ante las respuestas positivas de Dios con respecto a nuestras peticiones, ¿verdad? Hemos hablado acerca de cómo a pesar de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos recibido, no agradecemos al Señor, nos enfocamos en lo que no hemos recibido. Bueno, la gratitud no solamente debe ponerse en práctica ante lo que el Señor nos ha dado, ante lo que el Señor nos ha respondido, sino que la gratitud también debe ser elevada, debe ponerse en práctica delante del Señor, aun cuando la petición, así sea hecha con fervor y súplica, no haya sido respondida de la manera en como queríamos que se nos respondiera. Tal vez fue muy poco lo que recibimos, o incluso ha sido un no rotundo de parte de Dios, o así lo hemos visto. Ahí también, mis amados hermanos, debemos responder y actuar con gratitud. Y es así como lo menciono, responder y actuar. Porque el mandato y voluntad divinas delante del Señor es que nosotros seamos agradecidos. Y cuando digo responder y actuar, hago referencia a que no es solamente algo que yo debo mostrar externamente. No es simplemente, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es simplemente decir gracias a Dios. Es que tu corazón también grite gracias al Señor. Es un mandato, es su voluntad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, a manera de mandato, de forma imperativa, Pablo dice, dad gracias en todo. Ese verbo dad ahí está en imperativo, dad gracias, es una orden. ¿Y por qué, Pablo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es voluntad del Señor que seamos agradecidos y que lo tomemos como un mandato para el Señor. En Efesios 5:20, Pablo también exhorta a los creyentes de Éfeso: den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese por todo implica no solamente por lo bueno que usted ha recibido, sino por lo bueno que todavía no ha recibido o que tal vez no vaya a recibir. Pero debemos dar gracias siempre por todo al Dios y Padre. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, un texto bastante conocido: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acompañadas ¿de qué? De acciones de gracias. No dice que oremos al Señor, que lo hagamos con ruego, y cuando venga la respuesta, entonces elevemos acciones de gracia. Inmediatamente hay una conexión ahí. Tienes peticiones, elévalas delante del Señor, con oración, con ruego, pero también con acción de gracias. Hemos dicho en otras ocasiones que la razón por la cual el creyente, aun cuando la petición no ha sido respondida, debe dar gracias al Señor, es por el hecho de habérsele permitido entrar delante de la presencia del Señor. El mismo texto incluso dice que cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros elevamos peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias, la conclusión o la respuesta de Dios para nosotros será que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
Ciertamente la persona ingrata o la persona no agradecida no tendrá paz en su corazón. ¿Por qué? Porque vivirá enfocada en el reniego, en el cuestionamiento y en la queja por no tener lo que quisiera tener, por no tener incluso lo que está necesitando. Pero cuando está enfocado solamente en eso, entonces cae en reniego y por lo tanto no va a haber paz de su vida, aun cuando sea creyente. La paz de Dios es una consecuencia de cómo actuamos delante del Señor. La oración y el ruego ya de por sí es una dependencia de Dios. ¿Por qué oramos y rogamos? Porque es el secreto para que todo se nos dé. No, no es por eso. La oración y el ruego la elevamos delante del Señor porque dependemos de Él, porque de esa manera mostramos nuestra dependencia y confianza al Señor. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Agradecemos que Dios nos conceda ir delante de su presencia. Y cuando eso está en nuestra vida, Dios nos inunda con su paz. Paz que la gente no entiende, paz que sobrepasa entendimiento, paz que la gente no comprende. Si lo normal es que cuando yo ore y entonces Dios me responda, ahí sí de gracias, ahí sí sienta paz. Bueno, en Cristo no. Por eso Colosenses, también Pablo dice, le exhorta a los colosenses, por tanto de la manera, Colosenses 2, 6 y 7, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, dice Pablo, exhorta Pablo a los colosenses, abundando en acciones de gracias. Hermano, todos esos textos y los que pudiésemos traer y que nos exhortan imperativamente a la gratitud, muestra obviamente, nos exhorta a que nuestra actitud obviamente debe ser la obediencia, no meramente externa, sino especialmente la interna, una obediencia de corazón. Es decir, no solamente hablamos de una gratitud externa, ya lo mencioné, no es simplemente acción de gracias, no es simplemente decir en oración gracias al Señor y ya. De gracias. Ay, sí, gracias, Señor, pero no me ha respondido. Pero de gracias, ay, sí, gracias, Señor, pero nada que llega o me mandó poquito. Cuando esa acción de gracias es así, esa no va a ser bendecida, no va a ser bendecida espiritualmente. Es la acción de gracia del corazón, es la gratitud que proviene, que emana desde lo profundo de nuestra vida, la que va a ser bendecida por el Señor, mis amados hermanos. Por ello, vamos a hablar entonces de las actitudes de un cristiano agradecido. Las actitudes de un cristiano agradecido, los frutos de un cristiano agradecido. Creo que hace 15 días describimos las consecuencias de no tener contentamiento cristiano, que estamos hablando de este tema, los hemos entrelazado, y hablamos de las consecuencias de no tener contentamiento cristiano. Así que así como lo hicimos con ello, es importante también entonces hablar de las actitudes de un cristiano agradecido, debido a que es esta actitud la que nos muestra lo bienaventurado que es un creyente al tener a Dios, al tener un Dios tan benevolente y misericordioso, no solamente como creador suyo, sino como también Padre eterno. Y vamos a observar entonces algunas actitudes o frutos de un cristiano agradecido. Y la primera que voy a mencionar entrelaza el contentamiento cristiano con la gratitud. Entonces, esto me lleva a decir la siguiente: un cristiano agradecido nos deja ver a un cristiano contento con lo que el Señor Dios le ha concedido y concede cada día. Material, pero sobre todo espiritualmente. Un cristiano agradecido es un cristiano contento con lo que el Señor le ha concedido y concede cada día. Material, pero sobre todo espiritualmente. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Alguna vez que hablábamos de la carta a los Filipenses decíamos que se le conoce como la carta del gozo cristiano. Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y dice él que eso que enviaron ellos es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire lo que dice el versículo 19, o escuche lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es interesante porque él hace referencia al hecho de no solamente cómo se siente él por lo que han hecho estos hermanos, lo cual es algo de parte de Dios, esa adoración al Señor, sino que también hace una petición para con los filipenses. Un cristiano agradecido es un cristiano contento, un cristiano lleno del contentamiento cristiano. Es un cristiano que va a actuar con contentamiento en su vida. Eso que implica, y por eso presenté estos dos pecados en uno, porque es que cuando hablamos de un corazón, de un creyente agradecido, vamos a hablar a la vez de un creyente que está contento con lo que tiene. Un cristiano entonces contento con lo que tiene es un cristiano que va a ser agradecido delante del Señor. Un cristiano descontento con lo que tiene o con lo que no tiene es un cristiano que no va a agradecer al Señor. Segundo, un cristiano agradecido, aprecia, aunque tenga poco o nada, que el Señor lo haya elegido desde antes de la fundación de todas las cosas para ser hecho a la imagen de Cristo. Y aquí es donde viene y puede calar perfectamente el texto maravilloso, conocidísimo de Romanos 8, 28 y 29. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, un texto que muchos saben de memoria, pero lo interpretan de manera incorrecta. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, esos mismos que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que los que aman a Dios son aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y es a ellos a quienes todas las cosas les ayudan para bien, ayudan a bien. Y el versículo 29 es un argumento de eso que acaba de decir eso. ¿Por qué afirmas eso, Pablo? Porque a los que antes conoció, esos que aman a Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la razón por la cual a los creyentes todas las cosas les ayudan a bien es porque ellos fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que ese bien al cual todas las cosas nos ayudarán es el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un creyente agradecido es un creyente que aprecia la elección divina, aunque tenga poco o nada. Si tiene mucho, gloria al Señor. Pero será agradecido porque al final toda circunstancia que le rodee, toda circunstancia ayuda para la formación de su vida espiritual. Un cristiano agradecido, recordemos que a la vez es un cristiano entonces contento. Un cristiano agradecido hará un mejor uso de las gracias espirituales de Dios. Por ejemplo, del fruto del Espíritu Santo. Él no solamente es un fruto que no solamente estará sobre su vida, Gálatas 5, 22 al 25, habla acerca del fruto del creyente y lo que hace ese fruto en ese creyente. El amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Un fruto que no solamente lo hará sentirse como creyente, sino que es un fruto que va a hacer, va a dar a los demás. Recordemos que el llamado del Señor es que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Un cristiano agradecido va a hacer uso correcto, un buen uso de las gracias espirituales. ¿De qué manera? Dándola a conocer a las demás. Bueno, con esto que estamos mencionando, hermano, es que lo importante o lo maravilloso de un creyente agradecido es que ese creyente, amados hermanos, que da a los demás, se muestra a los demás. Y eso es lo que nosotros buscamos cada día. Que mostremos a Cristo en nuestra vida, mis amados hermanos. Un cristiano contento y agradecido disfruta y contempla la bondad de Dios sobre su vida. No importa si está rodeada de abundancia o escasez.
contempla la bondad de Dios en su vida. Hay muchos, por ejemplo, ese texto de Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Un cristiano agradecido, mencioné, disfruta y contempla la bondad de Dios sobre su vida, no importa si está rodeada de abundancia o escasez. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Salmo 31, 19, el salmista expresa lo siguiente, Salmo 31, 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Y no podemos olvidar el texto de Hebreos 13, 5 al 6, cuando él hace referencia a que nuestros corazones estén libres de avaricia, libres de amor al dinero, contentos con lo que tenemos, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, y por ello no temeré lo que me haga el hombre. Por eso repito, un cristiano agradecido disfruta y contempla la bondad de Dios sobre su vida. No importa si esa bondad lo tiene en un punto donde tal vez esté lleno de abundancia o en ocasiones lleno de escasez. Pero un cristiano agradecido no va a permitir ni que la abundancia, ni mucho menos la escasez, lo distraigan de contemplar la bondad del Señor sobre su vida. Esto nos lleva a una quinta actitud, o una quinta forma de mostrarse el creyente agradecido, y es que un cristiano agradecido es aquel que disfruta correctamente la vida en esta tierra, sin que nada en este mundo le desvíe su mirada del Señor. Y eso es interesante plantearlo, amados hermanos, porque cuando mencionamos que no estamos acorde al sistema de este mundo, no quiere decir que nosotros no podamos disfrutar, o que mientras nuestra vida dure en esta tierra, entonces seamos los más miserables y los más aburridos y estemos esperando la venida del Señor para que ahora sí podamos ser felices. Un creyente que puede gozarse, por ejemplo, contemplar, disfrutar la bondad de Dios sobre su vida, no importando si está rodeado de escasez o de abundancia, es un cristiano que entonces va a disfrutar correctamente la vida en esta tierra. La va a disfrutar de tal manera que nada en este mundo le desvíe su mirada del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirá los creyentes de la antigüedad, del primer siglo, o de todos los tiempos en los cuales han padecido persecución y martirio. Si hubiesen quitado, hermanos, la mirada del Señor, su vida esos últimos meses o años hubiese sido extremadamente miserable. Y aunque sufrían, y aunque lloraban la pérdida de los hermanos, a la vez podían gozarse en el Señor. A la vez podían disfrutar de su estadía aquí en la tierra, porque la bondad del Señor los acompañaba, porque la esperanza del Señor los acompañaba. Salmo 73, versículo 25 y 26. Salmo capítulo 73. Luego de que el salmista había perdido su enfoque espiritual, había perdido su meta y había empezado a envidiar a las gentes de este mundo, entra otra vez a la presencia del Señor, restaura su vida espiritual y dice esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Se observa esta frase? Es una frase tan impresionante que uno diría, no, yo creo que esa frase solamente la pueden decir los ángeles. No, esa frase la dijo alguien que precisamente venía ¿de qué? De luchar contra la envidia, contra la codicia,
como el odio de que el impío prosperase y él como creyente, no. Pero cuando entiende, se arrepiente de su pecado y dice esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, sí, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto nos lleva a lo siguiente, que un cristiano agradecido es aquel que ve hacia adelante a las recompensas que Dios promete, pues sus tesoros no están aquí, sino en el cielo. Un cristiano agradecido entonces es alguien que ve hacia adelante, pero no hacia un futuro aquí en la tierra. Es cierto, y no estoy hablando de no programarme, de no tener planes, de no tener proyectos. Pero amados hermanos, creo que sobre los proyectos terrenales, sobre esos planes a corto, mediano, largo plazo, yo creo que debe haber una mirada más allá, mucho más allá. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Es decir, ustedes eran espectáculo de todo el mundo. La gente disfrutaba verlos correr, verlos huir, verlos siendo golpeados. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira lo que dice el escritor. Humanamente esto no puede ser. Esto solamente se puede ver con ojos espirituales. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pedro claramente nos dice que tenemos nosotros una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible esperándonos en los cielos. Gloria a Dios por todo lo que el Señor nos da aquí en la tierra. Gracias al Señor por cada plato de comida, por cada desayuno, almuerzo, comida y demás que podemos participar. Gracias al Señor por nuestro vestido, por nuestra casa, así sea en arrendo. Gracias al Señor por incluso permitirnos dar a los demás si lo podemos hacer. Pero nuestra mirada está puesta más allá de todo ello, amados hermanos. Mire, en ocasiones yo he pensado esto: ¿será que yo voy a poder tener un carro algún día? Eso lo he pensado. Pero a veces veo las circunstancias y digo, no creo, yo creo que me quedo con moto ya. Puede ver, tal vez usted puede decir, uy, tan falta de fe, pero lo llevo a esto de que a veces hay incertidumbres. Algunos pensarán, ¿algún día podré tener una casa propia? ¿Algún día seré sano? Y tal vez no nos demos cuenta y la respuesta para ellos sea, no, nunca. Tal vez para otros sí. Pero ¿a qué me voy? De que aunque yo me he hecho esa pregunta, por ejemplo, con el tema de ¿y por qué pienso en el carro? Porque soy materialista. No, porque yo digo, es que no, que pues ya con mi esposa y mi hija en la moto, ya nos cansamos cuando vamos los tres. Pero cuando digo esto no sé, pero sí sé que tengo algo seguro. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. Sé con toda seguridad, y no por mí, sino por el Señor, que tenemos algo seguro. A mis hermanos cuando padecen enfermedad digo, mira, yo no sé, tal vez algunos ya están seguros de que nunca serán sanos, que tendrán que lidiar con una enfermedad hasta que esa misma enfermedad se los lleve a la tumba.
pero tenemos la esperanza de que un cuerpo glorioso se nos dará, un cuerpo que no tendrá imperfección alguna, nada referente al pecado, y con el cual estaremos siempre disfrutando la presencia del Señor. Es necesario ser agradecidos, amados hermanos, por esta séptima causa, porque un cristiano agradecido está más preparado para resistir la tentación. La falta de deleite en Dios lleva al hombre hacia la queja, hacia la amargura, como lo vimos, como las consecuencias de la falta de contentamiento. Un cristiano no agradecido, que por lo tanto no es un cristiano contento, lo hace más propenso a la codicia, a la envidia, a perder la sobriedad. Lo mencioné ahorita, el Salmo 73, se lo recomiendo. El salmista Asaf, por descuidar su vida espiritual, empezó a sentir envidia por los impíos, hasta que vuelve otra vez. Y terminamos leyendo el texto que leímos ahorita, del Salmo 73, verso 25 al 26. Cuando el salmista Asaf vuelve a la presencia del Señor, dijo esa frase: fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Pero cuando se descuidó, estaba deseando ¿qué? El bien del impío. Estaba envidiando las cosas del impío. Un cristiano agradecido está más preparado para resistir la tentación, porque se sentirá completo en el Señor. Y aunque vengan momentos de dificultad, de escasez, y sienta el golpe de la escasez, su vida en el Señor, su gratitud en el Señor, lo hará postrarse delante del Señor para gozarse en Él y tener paciencia en Él. Respecto a la iglesia, podemos hablar de una actitud también del creyente. Un cristiano agradecido es de mucha utilidad al servicio de Dios y será de gran bendición o de edificación al cuerpo de Cristo, hermanos. Un cristiano agradecido es de mucha utilidad en el servicio del Señor y es de gran edificación al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ahí no dice gratitud. Sí, es cierto, no dice ser agradecidos. Pero ¿dónde lo pongo? En que Él diga, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, actúen con gratitud, actúen con gozo en la obra del Señor, crezcan. Su trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, ¿cuál es la respuesta a ello? Es como el saber que tú vas a ser recompensado te debe llevar a actuar entonces conforme a eso que vas a recibir. Actúa con firmeza, actúa con constancia, actúa con crecimiento, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aparte de que un cristiano agradecido, como lo hemos dicho en otras ocasiones, así como un cristiano contento, es un cristiano que cuando usted habla con esa persona llena, como cuando usted habla con una persona que se queja, ¿usted qué dice? Uy, ese hermano me llenó. Uno dice, uy, pobre hermano, el Señor le ayude porque está llevado. ¿Qué más? No. La frase peculiar, ¿no? De la queja. No. Hay tiempos difíciles. Y no digo que usted diga, no quiero que no confunda esto con la mentalidad carismática, ¿no? Pues, ¿cómo está? De pronto está necesitando trabajo firme, bendecido para bendecir. Uy, me regala 20,000 pesos, hermano, bendecido para bendecir. No estoy diciendo que nieguen la dificultad. Es que en medio de todo, obviamente, uno diga, hermano, pasando algunas luchas, pero firmes en el Señor. Con todo respeto, don Salomón, cuando voy y compro los helados, yo hago una pregunta, ¿qué más? Don Salomón tiene una respuesta, estamos vivos.
Es cierto. Tal vez no sean momentos buenos, sobre todo de los que venimos con esto, pero tenemos a nuestro Señor. No estoy diciendo niega la dificultad para que todo el mundo te vea como el de gran fe. ¿Qué más, hermano? ¿No? Momentos difíciles, algo enfermo, dolorido, pero firmes en el Señor. Esto no es eterno. La vida en este mundo no es eterna. Dios, gracias por ello. Y esto nos lleva a lo final. Con eso termino. Un cristiano agradecido, que es un cristiano contento, adorará a Dios de manera correcta. Un cristiano agradecido, que es entonces un cristiano contento, adorará a Dios de manera correcta. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Exhorta el apóstol Pablo a los creyentes de Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Ese con gracia es cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero observe que el texto, entre el cantar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, está precedido por cantar con gratitud, y que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre dando gracias al Señor. Un cristiano agradecido adorará a Dios de manera correcta. Un cristiano agradecido es un cristiano que va a adorar en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Un cristiano agradecido es un cristiano que realmente cuando está adorando al Señor, cantando, alabando o en oración adorando al Señor, es un cristiano que realmente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque su vida está llena de gratitud. Es un cristiano que no está determinado por la escasez o por la abundancia para vivir en gratitud delante del Señor. El solo hecho de la salvación, del perdón, el solo hecho de la gracia de Dios sobre él lo hace agradecido. El saber que puede estar vestido, el saber que tiene un lugar donde dormir, tiene una cama, el saber que aún en medio de todo, el Señor concede, aún hasta teniendo el agua, pues ya en la coronilla, ve que siempre el Señor está bendiciendo. No va a permitir que la circunstancia lo doblegue y le impida adorar y agradecer al Señor siempre. Por eso un cristiano agradecido, aparte de ser contento, es alguien que adora a Dios de la manera correcta. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y a agradecer a nuestro buen Dios por este tiempo. Padre bondadoso, te agradecemos por concedernos tu gracia, tu amor, tu bondad, bendito Dios. El honor y la alabanza sea para ti, bendito Dios, cada día. Gracias por permitirnos estar delante de tu maravillosa presencia, Señor. Gracias por permitirnos escuchar este sermón o exponer este sermón, esta meditación, pues somos llamados, oh Dios, a vivir en un mundo tan lleno de aflicciones, en un mundo lleno tan hostil, en un mundo rodeado de gente incluso amargada, quejándose. Qué necesario es cristianos agradecidos, Señor. En medio incluso de creyentes aún ingratos, quejumbrosos, qué necesario es creyentes agradecidos, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida y cumpla el propósito por el cual la envías. Para nosotros rogamos que sea para edificación, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. Recordemos que mañana tenemos 7:30 confesión de fe. Y pues a los hermanos ahí conectados y a los aquí, Dios les bendiga abundantemente. Gracias y paz.